testimonio. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio, haciendo mención de que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No lo recibieron. ¿Cuáles son los suyos? El pueblo de Israel. Amén. No lo recibieron, no quisieron nada con. Todavía no lo reciben, todavía lo rechazan. Escasas personas del pueblo de Israel creen en Jesús y le siguen como Jesús. Por eso es que cuando venga el anticristo y hará señales y maravillas y milagros, porque este anticristo viene con poder terrenal y viene, hermanos, a emocionar, a engañar al mundo, y ya anda el espíritu del anticristo haciendo milagros y prodigios mentirosos. El misterio de la iniquidad revelado ya no es misterio, porque se sienta en el templo de Dios y se hace llamar como Dios y hace cosas igual a Dios. Ya no es misterio. A ese lo van a recibir el pueblo de Israel. ¿Cuándo lo van a recibir? Cuando Cristo venga y la tierra quede confundida y quede desolada, quede alborotada, quede conmocionada, porque nosotros nos vamos con el Señor, nos vamos con Cristo. Amén. Y los gobiernos van a ser confundidos, los presidentes van a ser confundidos, los líderes mundiales van a estar confundidos, los curas van a estar confundidos, los gobernantes van a estar confundidos. Cristo viene por su iglesia. Amén. Luego nos vamos y los líderes mundiales van a estar ocupados, pero no van a poder con múltiples ocupaciones. Miles y miles desaparecidos, miles y miles redimidos por la sangre de Cristo. Estaremos en el cielo. Bendito es el nombre del Señor. Y aquel que no recibieron lo van a confundir, o van a pensar que el que venga es aquel que están esperando, cuando el que estaban esperando ya ha venido. Después del arrebatamiento viene este hombre a poner orden en el mundo entero y a predicar la paz y anunciar la paz. Y era un pacto con el pueblo de Israel. Qué terrible, qué tremendo. Y lo van a recibir como al Mesías, cuando al verdadero Mesías no lo recibieron. Ni hablar. Pero el que recibe a Jesús, este testifica, este atestigua que el testimonio de Jesús es verdadero. Amén. El testimonio de Jesús es verdadero. Lo que Él habla es verdad. A mí me salvó. Y yo puedo testificar de mi vida. Yo puedo testificar que el cambio que hizo en mi vida es real, es verdadero. Soy una nueva persona. Soy una persona nacida en Cristo. Yo creo que usted, que fue redimido, puede testificar que el testimonio de Jesús es verdadero. Somos llamados iglesia. Yo maldecía, usted también. Yo mentía, usted también. Yo me peleaba, usted también. Hacíamos cosas que no agradan a Dios. Usted también lo hacía. Cuando Jesucristo en su palabra de poder llegó a nuestro corazón y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, mire lo que hoy hizo. Hoy somos una familia en Cristo. Hoy somos hermanos en Cristo. Usted es mi hermano, yo soy su hermano. Y miles alrededor del mundo somos hermanos y testificamos lo que Jesús hace. Ese testimonio es verdadero. Fuimos nacidos de arriba, fuimos nacidos del Señor. Eso no vamos a negarlo nunca. Lo que Dios hizo en nosotros es una transformación total. La regeneración, la santificación,
la justificación, la redención. Todo eso, hermanos. Aleluya. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Amén. A esto se refiere hablando de Jesús, los últimos mensajes de Juan el Bautista. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Porque no da Dios el Espíritu por medida. Se está refiriendo particularmente a Jesús. Y que Jesús tiene la plenitud de Dios. Tiene el Espíritu Santo de Dios en plenitud. Que Jesús puede hacer lo que quiera. Tiene el poder para hacer todo. Amén. Por eso es que Jesús en la carne, cuando vivía en su carne, silenció el mar. Hizo que el mar se callara. ¿Sí lo hizo? El mar se enmudeció. Por eso es que Jesús, cuando llegó allá en aquel estanque de Betesda, que estaba aquel hombre paralítico en un lecho, 38 años, 38 años tirado allí, seco, no podía caminar. Amén. Y toda la gente de allí, los enfermos que estaban allí cerca de aquel estanque, estaban esperando que llegara el ángel y tocara el agua, para tocar el agua y ser sanados. Y Jesús pasó por allí y le dijo: ¿quieres ser sano? Y le dijo: ¿cómo? Si cuando el ángel viene, otro desciende rápido y toca el agua, yo no tengo quien me levante a tocar el agua. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Tenía poder de Dios para hacer todas las cosas. Por eso es que cuando Lázaro murió, tenía 4 días de muerto. Y llegó allí en aquella ciudad, en aquella aldea donde vivía Lázaro con su hermana Marta y María. Y cuando lo ven llegar, le dicen: Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Aleluya. Mi hermano no hubiese muerto. Aleluya. Y Jesús le dice: no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Porque era Dios mismo. Aleluya. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y es llevado donde está Lázaro. Es llevado donde está Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida, le dice esta mujer. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Dios le había dado la plenitud, porque Él es Dios. Aleluya. Refiriéndose a Jesús. Tenía 4 días de muerto. Ya estaba podrido Lázaro. Ya no había articulaciones. Sus neuronas ya estaban consumidas por los gusanos. No tenía neuronas. Sus nervios ya estaban atrofiados. Ya no había nervios. Ya no había músculos. Ya no había articulaciones. Ya no había sangre. Estaba coagulada. Los gusanos es lo primero que consumen, la sangre. Ya no había. La sangre se coagula. No había manera. Poder, hermanos, natural no podía haber hecho semejante milagro. Un electrochoco, la mejor ciencia en este momento no puede lograr eso. Hermanos, algo sorprendente. Y el Jesús, donde está Lázaro, quiten la piedra. Señor, quiere, Señor, quiere. ¿Cómo quiten la piedra? Quiere, Señor. ¿Cómo pides eso? Quiten la piedra, aleluya.
A veces es necesario quitar la piedra, hermanos. A veces la dureza de nuestro corazón, la piedra que hay en nuestro corazón, nos impide ver la gloria de Dios, nos impide ver la gloria de Jesús, nos impide ver el poder de Jesús. Quiten la piedra, aleluya. Bendito es el Señor. Dios le había dado de su espíritu porque Él es Dios. Jesús es Dios, aleluya. Bendito su santo nombre. Jesús lo único que dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. Pero yo creo, hermano, que desde que estaba platicando con Lázaro, con María, con Marta, con las hermanas de Lázaro, el milagro empezó a efectuarse en el cuerpo de Lázaro. Se empezó a regenerar sus neuronas, se empezó a regenerar sus arterias, sus nervios, sus huesos, sus coyunturas. Todo el cuerpo de Lázaro empezó a hacerse, hermanos, una nueva persona. Amén. Esto no es un milagro común. No hay otro hecho de esta naturaleza. No lo hay. Que esto tipifica una iglesia muerta. El cuerpo de Lázaro tipifica una iglesia muerta con una piedra encima. Apesta, quiere. Tiene que llegar el poder de Dios. Tiene que llegar el poder de Jesús y hablarnos. Quita esa piedra, aleluya. Porque Jesús dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Jehová, aleluya. Te alumbrará Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Lo que dijo Jesús: Padre, yo sé que siempre me oyes. Y ordenó: Lázaro ya estaba vivo. Solamente ordenó: Lázaro, sal fuera. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro dejó aquella tumba que sirvió de habitación por 4 días. Imagínense, hermanos, aquel gran espectáculo. La gente viendo a ese milagro de Jesús. Jamás había sucedido. Porque Dios no da el Espíritu por medida. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Porque Dios no da el Espíritu por medida. Hermanos, por eso cuando nosotros, como adoptados de Dios, nacidos de Dios, Dios nos da de su Espíritu. Dios nos da de su Espíritu. Yo no sé quién de aquí se ha sorprendido cuando habla de Jesús a otra gente. Cuando habla de Jesús al pecador. Cuando habla de Jesús al perdido. Que tiene una vida de oración. Si usted tiene una vida de oración y una vida de lectura, seguramente usted mismo es el primero que se sorprende cuando habla de Jesús. Y dice: no sé ni cómo lo hice. No sé ni dónde me salieron tantas palabras, que a veces hasta esas palabras provocan el llanto de algunos. No sabe ni cómo. Porque el que nace de Dios, las palabras de Dios hablan. Y usted es nacido de Dios, las palabras de Dios hablan. Los nacidos del mundo hablan las cosas del mundo, hablan maldiciones. Pero si usted es nacido de Dios, habla palabra de Dios. Tiene una vida de oración, tiene una vida de lectura, tiene una vida en santidad. Se sorprende, hermanos, cuando habla de Jesús. La gente recibe y más cuando recién terminó de orar. Y repentinamente o ocasionalmente sucede que se encuentra una persona y existe la necesidad de hablar de Jesús. Es momentos especiales y la gente empieza a recibir palabra de Dios, aunque usted
hermanos, se sienta limitado. Qué hermoso cuando dice el apóstol Pablo que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ahí se perfecciona. Cuando usted es débil, ahí se perfecciona el poder de Dios. Amén. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. La ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no tiene vida, o no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en esto creer, hermanos, mire, yo no he estudiado cuántas veces se menciona el creer en la Escritura. No sé cuántas veces se menciona. Sería interesante investigarlo. Cuántas veces se menciona en el Nuevo Testamento el creer en el Hijo. ¿Pero qué es creer? ¿Usted recuerda qué es creer? Amén. Es una mención de la fe, sinónimo de fe. Y debemos de aprovechar la ocasión para hablar de ese creer. ¿Qué es creer en el Hijo? ¿Es una idea intelectual solamente? ¿Es una idea o una insinuación o una imaginación de que Jesús existe y de que es Hijo de Dios y de que vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario? Eso es creer. De que vino a morir por nuestros pecados, eso es creer. Ese no es el creer. Eso también lo cree el diablo y lo sabe, y el diablo tiene la seguridad de ese creer, pero él no puede ser salvo. El diablo sabe que Dios existe, los demonios saben que Dios existe, los satanistas saben que Dios existe y que Jesús es su Hijo y que también Jesús es Dios. Los brujos saben que Dios existe, saben que Jesús es real, saben que ahí hay poder y creen en Él, pero no les sirve, pero no son salvos. El diablo cree en Jesús, pero no puede ser salvo. Él ya está condenado. Y no hablamos palabras al aire. Lo menciona Santiago. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Aleluya. Aleluya. Pero luego habla y dice: muéstrame tu fe por tus obras. Amén. Porque el creer sin el actuar es un creer que no tiene fruto, es un creer muerto. Entonces tenemos que refutar, tenemos que aseverar de que el creer sin el hacer es un creer vano. Amén. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Amén. El que lo oye y hace su palabra, el que lucha día a día por vivir de acuerdo a su imagen, de acuerdo a lo que Él es, tiene vida eterna. Eso usted ya lo sabe. Pero muchos o algunas personas que escucharán este mensaje quizás no lo saben, porque se les ha enseñado a muchos que solamente declarando y no hay necesidad de más, que solamente es cuestión de decretarlo y no hay necesidad de más, que solamente diciendo esta repetición vana: Señor, perdóname, te entrego mi vida, me arrepiento de mis pecados, acéptame como tu hijo y lávame con tu sangre, y con eso ya mi nombre está inscrito en el libro de la vida. ¡Qué mentira! Porque la Juan el Bautista menciona, dice que debemos de hacer frutos dignos de arrepentimiento
que siembra de la carne, de las carnes, segará corrupción. Pero el que siembra del Espíritu segará vida eterna. Aleluya. Por eso es necesario entender la palabra. Y los que nos escucharán a través de las redes sociales deben de entender que el que cree en Jesús debe obedecer su palabra y vivir una vida en santidad. Aleluya. Seguir el ejemplo, las pisadas de Jesús. Vivir como Él vivió. El ejemplo de los apóstoles, el ejemplo de los profetas, de los que están en la Escritura. No veamos el ejemplo de los hombres. No puede usted conformarse con una simple declaración cuando Jesús fue a la cruz del Calvario. Pero antes de la cruz del Calvario dejó los cielos y dejó su trono y dejó todo eso. Es decir, renunció a todo por amor. El hombre debe renunciar a todo por seguir a Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Aleluya. Y sígame. Si el hombre no toma su cruz todos los días, no puede seguir a Dios, no puede seguirlo. Hermanos, no podemos tener una idea errónea del cristianismo, del evangelio. No podemos tener una vida errónea de la salvación. Somos hijos de Dios. Amén. Y como hijos de Dios es que debemos de vivir. Ya no hijos del diablo. La mentira no tiene parte en los cielos. El engaño no tiene parte en los cielos. La hipocresía, la cobardía no tiene parte en los cielos. La perversión no tiene parte en los cielos. La inmundicia, todo ello no tiene parte en los cielos. El que le diga que exagerado, porque le pregunten a Jesús, a ver cuánto sufrió en la cruz del Calvario, ¿no sería una muerte tan exagerada? Que le pregunten a Juan el Bautista, ¿no será un martirio tan exagerado? O a Pablo, o a Esteban, ¿no sería un testimonio tan exagerado? ¿O que la salvación no es tan grande? ¿O que la vida eterna no es algo tan fuerte y tan poderoso para compararlo con tan mínimo sacrificio? Un sacrificio por 20, 30, 40 años aquí en la tierra no será tan poquito para esa grande y maravillosa eternidad con Jesús. Hermanos, si viviéramos 1000 años sobre la tierra y 1000 años tuviéramos que abstenernos de todo, sería poco aún comparado con la eternidad que vamos a vivir con Jesús, sin necesidad de nada, porque Jesús pagó por su salvación. Aleluya. Amén. Todo sacrificio que usted haga aquí en la tierra no tiene comparación con la vida eterna allá con el Señor. Por eso es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el incrédulo, la ira de Dios está sobre él. Y eso de que la ira de Dios está sobre él, dice, ya está sobre él, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cuánta gente está en los infiernos? ¿Cuánta gente está en los infiernos? Es el lugar más visitado. Visita eterna, muerte eterna, condenación eterna, día a día, cada minuto, cada segundo. Amén. ¿Recuerda cuántos mueren cada hora? ¿Cuántos mueren cada día? ¿Sí lo recuerda? Poquitos más, poquitos menos. Poquitos más, poquitos menos de 150,000 personas diarias. Escúcheme, hermanos. Escúcheme. No necesitamos meditar en eso. Debemos meditar en eso. 150,000 personas, pocos más, pocos menos, mueren todos los días. Y
Y reitero nuevamente, aproximadamente hace una hora que tomé este lugar, ya 6,000 personas entraron al infierno en esa hora. Tremendo, terrible. Si 6,000 personas se descuidaron y en una hora llegaron al infierno, en la próxima hora otras 6,000 llegarán también al infierno. Tremendo. Por eso es que la ira de Dios está sobre todo aquel que no cree en Jesús, que no sigue su palabra, que no sigue sus verdades, que piensa que el evangelio es pasatiempo, que piensa que el evangelio se concentra en los gritos, en los bailes, en la algarabía, en los hermanos míos, en las perversiones, en las declaraciones. No, hermanos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio, poder de Dios para salvación. Y el apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero ¿por qué no se avergonzaba? Que le dijeran el golpeado, el perseguido, el prisionero. Pablo vivió mucho tiempo en prisiones por Jesús, pero no le importaba. Fue golpeado con varas, pero no le importaba, con azotes, pero no le importaba, naufragó, no le importaba, fue apedreado, no le importaba. Cierta ocasión fue descendido en una canasta para poder escapar de la muerte, no le importaba. Seguía predicando de Jesús, seguía predicando la doctrina, seguía predicando esta palabra de verdad, de santidad. No se dijo: oiga, qué fácil, lo declaro, qué fácil, lo decreto. Que no es una burla, que no es minimizar todo el poder del evangelio, que no es acomodar, hermano, para que el ministerio del diablo produzca, porque eso es un ministerio del diablo, quitándole a la iglesia la cruz, quitándole a la iglesia la marca de la cruz, del sacrificio. Que no seríamos una vergüenza, que nos viera el apóstol Pablo que dijera de nosotros, que nos viera Pedro que dijera de la iglesia de estos tiempos, que no seríamos una vergüenza para ellos. ¿Cuál sería la carta que escribiría el ángel de la iglesia cuando habló a la Odisea, cuando habló a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Éfeso, a Filadelfia? ¿Cuál sería el mensaje para nosotros o para la iglesia de estos tiempos? Quizás nosotros seríamos un poco excluidos de esa reprensión, pero iglesias del mundo entero, abramos nuestros ojos, veamos a Jesús, veamos a Jesús, veamos a Jesús. El que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree ya es condenado, y la ira de Dios está sobre él, el juicio de Dios está sobre él. Pero usted que está aquí en esta iglesia, no descuidemos una salvación tan grande, no descuidemos. ¿Por qué deslizarnos? ¿Por qué descuidarlo? Aleluya. Tristemente, hermanos míos, gente que escucha el evangelio se pierde. No crea que el diablo o el infierno va a respetar a una persona que escucha el evangelio. No, el diablo no tendrá permiso de llevarse a los redimidos. A ellos no los va a llevar, pero los que no somos de Cristo, los que no son de Cristo, hermanos, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Tenemos que vivir el evangelio. Amén. Amén. Dios me le bendiga en esta tarde. Yo espero que usted y yo y los nuestros, mire, no podemos callar. La palabra incomoda, pero es el propósito de que la palabra incomode. Porque el evangelio, ¿quién dijo que era cómodo? ¿Quién lo dijo? ¿Sería cómodo cargar una cruz? No es cómodo cargar una cruz. La Biblia no menciona: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
Tome su cruz cada día y sígame. Amén. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido el mundo. Amén. Hermanos, esa es la palabra del Señor. No podemos minimizarla, ni suavizarla, ni hacerla fácil. No es fácil. No es fácil. No podemos aligerarla. En Cristo se lleva. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Porque mi carga es ligera. Amén. En el yugo en Jesús, entonces, hermanos, podremos caminar. Amén. Muy bien, hermanos, pónganse en pies. Si alguien quiere pasar a este altar y darle gracias a Dios, o ahí en su lugar